Estamos presentando Facetas Continental en este nuevo domingo, un domingo de encapsulamiento, pero un domingo que estoy seguro sirve para que se tome conciencia de que hay que combatir al coronavirus. A pesar de las vacunas, cada uno tiene que ser responsable. Vamos a ingresar a un sector que en un lapso un tanto prolongado, mejor, de manera periódica, vamos a presentar aquí en Facetas Continental. Y es el hecho de comentar literatura, comentar libros. En esta época que quizás muchos digan ya no es época de lectura, de los libros tradicionales, de una revista tradicional, hoja por hoja, etc. Hoy es un tiempo de la lectura de los libros, las revistas digitales. Estamos muy de acuerdo porque estamos conscientes que en el futuro la lectura será digitalizada. Es más, no el futuro, el presente, porque hay aplicaciones, hay programas especiales en computación y que ahora también son parte de las aplicaciones que tienen los smartphones para poder descargar libros. Muy bien. Pero hay algo que no tiene que perderse de vista y que quizás muchos estudiantes, muchos niños, no es que extrañan, pero no tienen esa costumbre. La costumbre o el hábito de la lectura. Por lo menos quien les habla fue formado hace muchos años y eso ha servido bastante para que hoy, junto a ustedes, pueda compartir de manera breve, pueda comentar algunas publicaciones aquí en casa. Así que comenzamos aquí en Facetas Continental. Por ejemplo, debo decirles que ese gran potosino como es Cristóbal Corso Cruz ha publicado hace algún tiempo atrás esta revista titulada El Puente del Diablo. Tiene algunas otras publicaciones, pero hoy vamos a comentar de manera breve El Puente del Diablo, ilustraciones de Cristóbal Corso Cruz, tradiciones de Potosí. Esta es una revista que tiene la historiación propia del Puente del Diablo y ustedes podrán ver de manera breve, apreciar las páginas de esta revista, páginas realmente muy bien logradas, con un relato escrito muy interesante sobre el Puente del Diablo o el Puente de Yocalla, como se conoce en el pintoresco pueblito de Yocalla, en el camino a Oruro. Esta es una revista por demás muy interesante, que reitero fue ilustrada por Cristóbal Corso Cruz. Aquí podemos ver en la contratapa de sus ediciones Potoquito del taller Corso Arte y Restauración. Otra revista, otra publicación que recuerdo muy bien, estuvo también muy de moda en una época de las lecturas, fueron las leyendas de Potosí, el monje del silicio. Esta fue una publicación del año 2008 de la editorial Gratec de Calle Uni de la familia Aliaga, el monje del silicio, ya en colores, recuerdo muy bien que ha sido una gran publicación. Pero estas publicaciones de Gratec, estas publicaciones Leyendas de Potosí, no solamente están del año 2008, también podemos ver Leyendas de Potosí de editorial Gratec, pero un poco más antiguas, de los años 70. Aquí podemos ver La diplomacia de un arpero, esta es la tapa, en el número 12, y podemos apreciar dibujos en color café, una historia muy interesante del siglo XIX, un arperito que tenía la costumbre de recolectar monedas porque siempre amenizaba las fiestas y un día se le pierde, se le extravían las monedas, en fin, es una historia muy interesante, Leyendas de Potosí. Tenemos otro ejemplar de Leyendas de Potosí, también de la editorial Gratec, también de los años 70 o los años 80, titulada Nicolás Vivirás. Cuando los niños no podían nacer en Potosí y tenían que ir a nacer a la ciudad de Sucre, todos decían que era por el clima, pero hechas las averiguaciones de acuerdo a las tradiciones y leyendas, se sabe que la higiene era muy importante y la higiene se adolecía en gran parte de las familias en la época de la colonia. Este es un ejemplo de cómo esta revista, por ejemplo, Nicolás Vivirás, de editorial Gratec, tiene una propaganda muy interesante. Dice: servicio de lavado en grasa y fumigado de José López Quirós, que hoy ya no existe, en la calle Chayante Litoral, y los teléfonos, si se dan cuenta, 251-22, 236-33, más o menos de la segunda ampliación, allá por 1976, 1977. Realmente dignas de recordar estas publicaciones de las leyendas de Potosí de editorial Gratec y también la del Puente del Diablo con las ilustraciones de Cristóbal Corso Cruz. Pero yendo más allá, también tenemos que destacar hoy en Facetas Continental la revista de don Gastón Dick Ocio, Potosí de ayer y hoy, que estuvo muy de moda en su circulación, en su publicación, en los años 90. Por ejemplo, tengo entre mis manos
este ejemplar de la revista Potosí de ayer y de hoy de noviembre de 1992, en su 12º año y su publicación número 12. Aquí, por ejemplo, podemos ver una fotografía de que este fue el primer automóvil que llegó a la ciudad de Potosí. Y en la tapa principal de Potosí de ayer y de hoy dice: ¿sabían ustedes? En el siglo pasado los niños hacían maniobras militares en la Plaza del Regocijo. Y otro de los artículos de esta revista dice: el Prado, monumental construcción desaparecida en 1900. ¿Y sabe usted dónde estaba el Prado? Donde hoy se ubica prácticamente el edificio del Regimiento Pérez III de Infantería. Esta revista, en su edición número 12, contiene más adentro una fotografía con el primer automóvil que llegó a Potosí, en el frontis de la Casa de Moneda, la catedral, una fotografía muy interesante publicada en la revista de Gastón Dick Ocio. También podemos ver acá una fotografía de la corrida de toros en la plazuela del Regocijo en la fiesta del 6 de agosto de 1890. Y así hojeando esta revista, que por demás es muy interesante, podemos apreciar esta que dice: el caso alegórico de la colonia eslava que participó en 1910 en celebración del primer centenario de la Revolución del 10 de noviembre de 1810. Una esquina de la Plaza 10 de Noviembre donde se puede apreciar la arquería del edificio donde era el Cabildo, o lo que hoy conocemos como la Gobernación, y que más antes fue la Prefectura, la calle Cobija, el Templo de Santo Domingo. Es una foto, reitero, de 1910. Aquí hay una propaganda de los años 90 de Embotelladora Centenario, que ya no existe, del Hostal Colonial. Se hace una reminiscencia de las notas de don Mariano Subieta respecto al Prado de Potosí. Aquí, por ejemplo, vemos algo muy interesante. Vemos una fotografía del directorio del Club Internacional de 1992. En la fotografía se aprecia al directorio de este club, y donde sobresalen como presidentes Roger Subieta, secretario Alfonso Cortés de Rojas, de Cultura Ángel Serrano Sibilá, de Administración Mario Fagalde, vicepresidente Carlos Barrón Nogales, tesorero Víctor Rocabado, Construcción Fernando Cerrudo y Recreaciones Hugo Mealli. Una foto realmente muy interesante del recuerdo. La creación del Colegio de Minas en el año de 1892. Aquí una fotografía de aniversario, de homenaje de la Universidad Tomás Frías a Potosí. Si ustedes se fijan en esta fotografía, esta es una obtenida casi a finales de los años 70. En este momento la infraestructura de la Tomás Frías ha cambiado, porque en esta parte hay el edificio de la Facultad de Ciencias Económicas, Auditoría, si mal no me equivoco, y en esta parte también se puede verificar que ya hay nuevas construcciones. Esta es otra fotografía muy interesante que se refiere a un desfile. Es una fotografía prácticamente donde se destaca la calle Tarija, el templo de San Francisco. Si aquí se dan cuenta, en la actualidad todavía este es el edificio del Poder Judicial o del órgano judicial, que ya ha sido prácticamente desconcentrado, pero aquí podemos ver que no existe la estatua de la diosa Temis. Entonces esto significa que es una fotografía del siglo XVIII, del siglo XIX, prácticamente diría del siglo XVIII, donde ya existía la República. Y aquí vemos una fotografía de una persona que siempre estuvo dispuesta a ayudar a los demás, don Matías de Mendieta. Fíjense la forma de vestir, muy elegante. Esto dice cuando don Matías de Mendieta falleció en 1927 en la ciudad de Sucre. Su fortuna y sus obras. Aquí hay otra fotografía de los miembros de la Honorable Corte Departamental Electoral del año 1992. Su presidente era el doctor Freddy Flores Ponce. Y esta es una revista muy interesante porque también se destaca la arquería de San Francisco en la ciudad de Sucre, que fueron repuestos en 1989, y donde se hacía una alusión a que también en ese año debían haberse repuesto la arquería de la Plaza 6 de agosto. Hoy tenemos en parte esa arquería representada. También hay una fotografía de la Plaza Parque 10 de noviembre y de la arquería de la Plaza 6 de agosto de 1910. Y así podemos ver que este número de la revista realmente fue muy interesante. Pero algo que me llamó la atención, y realmente esta revista la guardo como un tesoro, es cuando se destaca los 100 años del Camino Potosí-Sucre. Antes había un servicio de diligencias, como ustedes pueden ver. Luego, cuando ya se inventó el automóvil, estos vehículos le hacían de 2 a 3 días Potosí-Sucre o viceversa. Comienzos, o mejor,
finales de los años 80, cuando Transtin, prácticamente recuerdo 1987-88, cumplía su servicio Potosí-Sucre, pero este es un bus de la empresa Andes Bus, y recuerdo muy bien que Transtin, el bus que salía de Potosí, hacía una parada al comenzar el retiro, y el otro bus que salía de Sucre hacía otra parada en el mismo lugar, y se hacía un intercambio de sándwich y de refrescos. Así comenzó a operar prácticamente el transporte de Transtin y luego de Andes Bus. Hoy es casi lo más normal. Y aquí hay una foto que también debemos destacar, señoras y señores, de Facetas Continental. Dice, ahí pueden ver dos automóviles, prácticamente dos reliquias con 4 ruedas. Dice, estos autos depositados hace ya muchos años en la Casa de Moneda y retirados no sabe cuándo, dice don Gastón Dicosio, hacían viajes entre Potosí y Sucre. Si se hubiera tenido el cuidado de conservarlos, hoy día serían otra de las atracciones del Museo de la Casa de Moneda. Eso quiere decir que estos vehículos prácticamente han desaparecido, y tuvo razón, porque hoy hubieran sido también una atracción para los visitantes. Este sería el número 12 de la revista Potosí de ayer y de hoy. Aquí tengo otro número de la misma revista de don Gastón Dicosio. Es de noviembre de 1993, prácticamente esta revista le sigue al número anterior. Y en esta revista se tiene un editorial muy interesante que dice requerimiento de candidatos a concejales en el año de 1993, una fotografía de 1910 donde dice así fueron las fiestas del primer centenario de la revolución del 10 de noviembre de 1810, realmente muy interesante, que se hizo para las fiestas de noviembre de ese año. Ahí se comenta cómo mucha gente ganó dinero, que las ventas del comercio subieron, la carta al presidente de ese entonces, a don Eliodoro Villazón, telégrafos y caminos, la actividad comercial de esos días, cómo se había preparado la fiesta del 10 de noviembre de 1910. Prácticamente, si se dan cuenta, estas revistas constituyen todo un tesoro, y creo que si hay mucha gente que tiene estas revistas en su casa, pues tiene que conservarlas. Aquí está la plaza de 10 de noviembre en el año de 1918. Y esta es la estatua del monumento conmemorativo del 10 de noviembre. Y dice en una edición de la Gaceta Municipal de hace 103 años, en la del 31 de diciembre de 1890, se publicó la lista de las personas que habían contribuido económicamente para que esta estatua sea traída desde Europa. Es casi una réplica de la que existe en Nueva York. Aquí está el monumento con la Estatua de la Libertad, al fondo a la derecha el edificio del Club Internacional antes de su ampliación, y a la izquierda la arquería de la Plaza 6 de agosto en el año de 1917, Noticias de Potosí. Otra foto de la Plaza 10 de noviembre de 1922. Aquí hay una fotografía de don Luis Ocio Ruiz, que fue uno de los buenos senadores, dice, que tuvo el departamento de Potosí. Este fue el número 13 de la revista Potosí de ayer y de hoy, de don Gastón Dicosio. El mismo autor, el mismo investigador, en el año 2013 publicó a nivel nacional una verdadera obra, una verdadera joya, que dice Bolivia de ayer, de un siglo a otro, del siglo XIX al siglo XX. Uno de los números que contiene esta revista, que es muy voluminosa, que la vamos a ver de manera breve, dice: en 1904 el primer automóvil que llegó a Bolivia, y en 1901 pacificación temporal del Acre. Y si la cámara me permite, vamos a ojear rápidamente la propaganda que se había hecho en ese año del 2013 de esta revista de Bolivia de ayer. Aquí, por ejemplo, podemos ver la Guardia de Honor del Palacio de Gobierno de la ciudad de Sucre. En el año de 1909, cuando llegó a la capital de la República el presidente Ismael Montes para los festejos del 25 de mayo. Y aquí a mi izquierda está la Plaza 16 de Julio, hoy llamada Plaza Murillo, en la ciudad de La Paz, que prácticamente fue transformada de lo que era antiguamente como Plaza Parque. Aquí hay una fotografía del general José Manuel Pando y dice Bolivia en el primer año del siglo XX. Fotografías de varias ciudades de Bolivia, cómo ingresaron al nuevo siglo. En fin, es una revista bastante interesante. Aquí está una parte de la Plaza 25 de Mayo, vista desde la calle de los Bancos en Sucre, de 1906. Potosí, después de las 12 hubo procesión de antorchas, se refiere al 25 de diciembre del año de 1910. Fotografías muy interesantes de Santa Cruz, de Oruro. Realmente es una revista que emociona ver porque tiene un profundo contenido. Aquí, por ejemplo, se dice el Colegio de Artes y Oficios de Sucre. Algo también interesante para la ciudad de La Paz. El alumbrado público y particular comenzó en 1901.
Así destaca esta revista desde La Paz, pero dice que La Paz era la única ciudad de Bolivia que tendría alumbrado eléctrico, aunque no en todas las calles y en todas las casas. Y en Potosí fue posteriormente. Y dice que en la ciudad de La Paz había un alumbrado público 10 años después y en gran parte de La Paz solamente habían velas y lámparas que se usaban de manera común, de manera corriente. Esta es una revista, reitero, para quienes recién llegan a la sintonía de Facetas Continental, la revista Bolivia de ayer de don Gastón Dick Ocio, una revista por demás interesante. Esta revista también, señoras y señores, publica una fotografía de una vista del Pampón en el año de 1914. Dice Potosí, el Cerro Rico, visto desde el Pampón. El Pampón vendría a ser hoy lo que es San Clemente, Las Delicias, la ciudad satélite. Una fotografía muy interesante. Potosí prácticamente era la ciudad muy pequeña. Ahí podemos ver una locomotora de vapor en la estación del ferrocarril. Yo diría muy arcaica. Aquí, por ejemplo, podemos ver en Oruro cómo tenía servicio los tranvías. Y saben que las tranvías eran a tracción animal. Aquí dice tranvías de tracción animal del ferrocarril urbano de Oruro. Aquí hay una calle en la ciudad de Trinidad, en el departamento del Beni, una fotografía de 1905. Aquí, por ejemplo, dice, con repique de campana se procedió al empadronamiento de las ciudades de ese entonces, una fotografía de Sucre. Y realmente es una revista por demás muy interesante. Aquí hay una, en la página 127, una lluvia provocó horrible tragedia en 1901. Los teléfonos de ayer en Bolivia, cómo llegaron a Bolivia los teléfonos. Aquí hay, por ejemplo, para llamar de 2 a 3 vueltas había que dar vuelta ese manubrio. Teléfonos en Oruro en 1899, teléfonos en Potosí en 1902. Y en 1941 dijo, en La Paz el teléfono automático es como un reloj y además secreto. Aquí está una fotografía de la avenida Mariscal Santa Cruz. Esta fotografía nos imaginamos que es de los años 40. Es una fotografía muy bonita. Los teléfonos en Santa Cruz se instalaron en 1898. En realidad, señoras y señores, es una revista que si alguna vez ustedes pueden adquirirla, la adquirí aquí en Potosí. Es una gran joya tenerla acá en una biblioteca particular y que a mí prácticamente me enorgullece el tener, porque me emociono, por ejemplo, cuando aquí dice en la página 201 de Bolivia de ayer, septiembre de 1904, completamente rodeado por el mundo callejero, llegó el primer automóvil a la ciudad de La Paz. Este fue el primer automóvil en el Valle de Sopocachi, el lujoso automóvil de don Arturo Poznanqui, año de 1904. Y si los que conocen La Paz se ubican, hay también una calle Poznanqui, si no me equivoco, en la zona de Miraflores. Así se veía un automóvil en la ciudad de La Paz, un automóvil familiar. Era bastante caro, se dan cuenta. El segundo automóvil importado a Bolivia. Y aquí está otra fotografía por demás interesante. Dice, esta fotografía y la de la página 197 muestran la moda femenina de principios del siglo XX y la de los años 20 y también el desarrollo de la industria automovilística. Es una gentileza de Foto Cordero para esta revista. Para concluir, ustedes se darían cuenta y sabrían adivinar qué es lo que estamos viendo. Hoy en la Plaza de Armas de La Paz, en la Plaza Murillo, pero ahora en el nuevo edificio en la Casa del Pueblo, seguramente que hay vehículos que transportan al presidente, a los ministros de Estado, pero en La Paz, este fue el coche del presidente Ismael Montes en el patio del Palacio de Gobierno del año de 1905. Y esta es una sesión del Congreso Nacional en el Palacio Episcopal en 1904. Todavía no se había construido el Palacio Legislativo. Pero a lo que me iba, así se transportaba el presidente de la República, no había todavía el automóvil. En realidad era tracción animal. Esta es una fotografía muy interesante. En otras palabras, este era el automóvil presidencial de 1904. Así, señoras y señores, es el contenido de esta revista de Bolivia de ayer. Pero de manera breve sigamos repasando las publicaciones. Tenemos una publicación de la Sociedad Geográfica y de Historia de Potosí, el boletín número 20, en homenaje a los 200 años de la efemérides libertaria del 10 de noviembre. Es ya tradición las publicaciones que hace la Sociedad Geográfica y de Historia de Potosí. Otro libro que también hay que destacar es el Potosí Tradicional de Cristóbal Corso Cruz,
Este libro es muy interesante porque contiene una serie de hechos referidos a las costumbres. Por ejemplo, aquí habla de las fiestas en el Potosí colonial, componentes de la fiesta, habla de la fiesta de San Benito, de la fiesta de Carnaval, del Carnaval minero, la fiesta de la Fundación de Potosí, la fiesta de Alacitas, la fiesta de Corpus Christi, la fiesta del Día de la Independencia, de los difuntos, etcétera, etcétera. Esta es una obra muy interesante que la ha escrito Cristóbal Corso Cruz, El Potosí tradicional. Y una obra que también yo siempre la destaco es el libro Remembranzas del doctor Armando Uriosto Mendoza, donde se hace una historiación, un ensayo político, económico, social de lo que fue Potosí después de la Guerra del Chaco y mucho antes de la guerra o de la Revolución del 52. Esta obra, escrita por el doctor Armando Urioste, fue publicada en el año 2015 y que también tengo el honor de tener en una biblioteca particular. Ya no está con nosotros don Walter Zavala Ayllón, pero es una personalidad que hoy también sería parte de este libro. Don Walter Zavala Ayllón tuvo la gentileza de obsequiarme este libro en el año 2011, el 4 de julio, para el distinguido profesional en abogacía, doctor Iván Durán Fernández, con toda estima. Don Walter Zavala Ayllón destacó prácticamente este libro titulado Personalidades Ilustres de Potosí. Para ser breve, debo decirles que en este libro se relatan las biografías, por ejemplo, del general Sebastián Ágreda, de don Bartolomé Arzanz Orsua y Vela, de doña Marta Luzal de Mendoza, de Valentín Abesia Valdivieso, de Ricardo Borges Ramírez, de Juan Manuel Calero Vargas, de Eduardo Cava. Y hay muchos potosinos que hicieron historia. Y don Walter Zavala Ayllón tuvo... También se habla aquí del capitán Nicolás Rojas, cuyo nombre tiene nuestro actual aeropuerto, del monseñor Bernardino Rivera Álvarez, de don Corsino Rodríguez Quiroga. En fin, potosinos que han hecho historia. Una verdadera obra, Personalidades Ilustres de Potosí. Y casi en el final de este breve recuento de obras, tuve el privilegio de contar en mi biblioteca, se darán cuenta, es un libro bastante antiguito, tuve el cuidado de hacerlo empastar y se titula Potosí en los años 40. Este librito, por ejemplo, hace una relación de cómo el yoide aéreo boliviano, por favor si la cámara se acerca, aquí está el itinerario del yoide aéreo boliviano en los años 40, que hacía viajes La Paz, Oruro, Potosí, Sucre, Cochabamba y La Paz. Estábamos comunicados por el yoide aéreo boliviano en los años 40 y recuerdo muy bien, funcionó hasta 1980 más o menos. Por ejemplo, este libro de los años 40, que es dedicado a Potosí, dice que la nave del LAV tenía un carácter bisemanal y salía a las 8:25 de La Paz, llegaba a las 9:10 a Oruro, a las 9:25 salía de Oruro a Potosí, llegaba a las 10:15, a las 10:30 salía de Potosí a Sucre, llegaba a las 10:50, a las 11:15 salía de Sucre a Cochabamba, llegaba a las 12, a las 12:25 salía de Cochabamba rumbo a La Paz y llegaba a las 13:25. Prácticamente hacía ese recorrido todos los días, aunque aquí dice bisemanal, pero ahí hecha la investigación, no es así. La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y La Paz. Cosas interesantes que atrae este libro, por ejemplo, es cuántos abogados, cuántos ingenieros, cuántos dentistas tenía Potosí, qué estaciones de radio tenía, en fin. Es una obra muy interesante de Potosí en los años 40. Y finalmente, otra obra que todos deben leer. Esta es una versión que la hice empastar hace algún tiempo atrás y nos estamos refiriendo al tomo primero de Crónicas Potosinas de Modesto Amiste. Esta fue una publicación del año 1981, tomo primero, tercera edición, realizada en concordancia con la empresa editora El Siglo de Potosí. Aquí está el tomo número 1 entonces de las Crónicas Potosinas y nosotros podemos ver que están ahí las crónicas como la Casa de Moneda del Cerro de Potosí, Lagunas y Fuentes, Las Orejas del Alcalde, de cómo las benditas almas del purgatorio fueron rufianas y encubridoras, una vida por una honra, puesto en el burro, aguantar los azotes, Dos palomitas sin miel, Doña Leonor Fernández de Córdoba, La justa en San Clemente, El tesoro de Rocha, La venganza catalana y La bellísima Florita. También es una obra muy interesante. Amigas y amigos, señoras y señores, ese ha sido un encuentro con los libros, un encuentro con las publicaciones, un encuentro por algunos minutos con una parte de la literatura. Para próximos programas también vamos a adentrarnos en investigar, hacer un recuento si el término cabe,
de cómo fueron los discos de vinilo, cómo fueron los cassettes. No los vamos a escuchar, no vamos a tener el audio, pero sí vamos a ver disco por disco, cassette por cassette, y en fin, así otras publicaciones de otros aspectos que la literatura también los tomó en cuenta. Es una promesa desde Facetas Continental. Y en este encuentro con los libros, gracias por su atención. Sigan con Facetas Continental aquí en Continental 98 del sistema de televisión por cable COTAP.